Más de uno Cáceres. Vicente Pozas. Onda Cero. 41 sobre la 1, 12:41 en Portugal. Qué importantes son las lenguas, y cómo nos identifican. No sé si es verdad, debe ser así, porque cuando uno sale fuera, ¿verdad?, y empieza a hablar, dice, ¿tú de dónde eres?, ¿no? Esto es algo que se pregunta mucho. Aquí hay un grupo de buenos amigos, de estudiosos, de defensores de lo que es el habla extremeña, de la lengua extremeña, de todo lo que hay alrededor, De hecho, estaba viendo que han tenido hace poquito pues el día de la lengua extremeña. Y van a hacer ahora en Ceclavín el mes que viene el día de las letras extremeñas. Pero como está la cosa, como está. Daniel Gordo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, iba a decir lo de OSCEC, pero nunca me sale, que es el Observatorio de Seguimiento de la... No me lo sé nunca entero, así que lo he... Sí, el nombre, en fin, hay que dar una vuelta porque... Sí, algo más comercial, Algo más comercial, eso es. Sí, nos suele pasar en las charlas de actividades que el señor alcalde o de turno, el concejal, ¿no? Es decir, cuando hace la presentación, digo... Cambia el nombre. No te compliques, fíjate, que no pasa nada. Sí, a lo mejor con extremeño, seguida, porque además tú pones extremeño y es curioso, mira, lo he comprobado hoy porque iba a buscar una cosa y pongo extremeño y lo primero que me sale es Daniel Gordo. Digo, esto no puede ser, en el buscador. Madre mía. Te lo prometo. No sabía yo. Pues ponlo, extremeño, y te va a salir Daniel Gordo. Que ibais a hacer en Ceclavín además un acto muy bonito también, en homenaje a una poetisa también extremeña, a dos ceclavineros que ella nos dejó hace hace unos meses. En mayo fue, efectivamente. En mayo, efectivamente. Pero bueno, era un homenaje, pero la pandemia lo está trastocando todo, ¿no? Claro, precisamente el intento de Ceclavín, pues lógicamente, todas las precauciones son pocas y ha surgido 5 casos, 5 positivos y no se quiere, lógicamente, no se quiere complicar, es decir, que se llene el pueblo de gente que ese día y sea peor el remedio, ¿no? Es que creo que es mejor hacerlo a gusto, que podamos prepararlo bien, que toda la gente lo pueda disfrutar. Porque, es que realmente el programa, digamos, que más o menos estaba ya perfilado, que realmente es un poco lo que se viene haciendo, es una analogía a lo que se hace en Galicia o en Asturias, ¿no? Es decir, llevan haciéndolo, pues, muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, es un día de la letra gallega, el día de la letra asturiana, se dedica a una persona que haya hecho, que tenga una gran obra, ¿no? Es decir, en lenguas propias de la comunidad, y se aprovecha, ¿no? Se aprovecha todo, ¿no? Es decir, se dedica a alguien. Entonces surgió así, hablando con los hermanos, que los conoces, ¿no? A Miguel, sí, a Miguel Lauceta, sí. Claro, y digo, oye, mira, pues estaría bien que en vez de que se quedara en un homenaje, simplemente a la persona aprovechara, que sirviera ya de referente, de impulso, para crear esta fórmula que existe, ¿no? Como sí. En Galicia, en Asturias. ¿Sabes qué pasa, Daniel? Que es verdad que tú decías el día de las letras asturianas o el día de las letras gallegas, pero aquí nos da vergüenza si dijéramos el día de las letras extremeñas, como que le tenemos todavía una cosa ahí que no identificamos, ¿eh? El caso es que no se sabe en qué momento se torció, ¿no? Digamos, porque realmente Rosalía de Castro o Chamizo o Gabriel Galán vienen a ser más o menos de la misma época, ¿no? Sí. El tema es que en Galicia de Rosalía de Castro pues surgió ahí ese resurgimiento, esa resurrección de la cultura gallega, y aquí de Chamizo y Gabriel Galán pues parece que nos quedamos en esa vergüenza, ¿no? En ese aquello así, se hablaba así. Sí. Yo no quería pronunciar esa palabra, pero lo has dicho tú, que es vergüenza, que es que en otros sitios que tienen el día de las letras de tal, aquí nos da un poco de vergüenza todavía. Por eso empezaba yo diciendo que te identifican, a lo mejor porque nos comemos las S o porque por muchas cosas, ¿no? Por muchas expresiones que son nuestras, ¿no? Te pasa con la palabra calzonas. Bueno, tú dices calzonas fuera y la gente te pregunta que qué es eso, ¿no? Pero hay muchas expresiones que las tenemos nuestras, que son nuestras, pero que no las identificamos como tal, pero que nos da un poquito de vergüenza, ¿no? Claro, es decir, en el momento que tú piensas que son solo palabras, ¿no? Lo consideras como palabras sueltas, pues claro, dices, no, bueno, pues son palabras que están mal dichas, que son... Pero es cuando vas un poco más allá, ¿no? Es decir, cuando empiezas a ver
decir, oye, no, es que no son expresiones, es que no ni se parece al castellano, lo que decíamos, por ejemplo, decir, no, pues no me ha vagado. Es que no se parece de ninguna manera, es decir, no es que le falte una S o no es que, es decir, es otra construcción, es decir, no me ha vagado, para los que si no lo entendáis, significa no me ha dado tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Has hocicado, como dices, ya has hocicado, te digo la abuela, has caído con todo los hocicos. Claro, es decir, oye, que es resbaloso, ¿no? Decimos, pues, en castellano dice resbaladizo, nunca diría resbaloso, ¿un farragua, eres un farragua. Claro, entonces ves que tienen un origen, que tienen, por ejemplo, que un origen del latín, pero son palabras que existen en extremeño, pero no existen, y sin embargo vienen del latín. Porque dicen, no, esto se la han inventado aquí en Extremadura, la gente de campo, la gente que no sabe hablar, y no, es decir, ¿sabes? Son palabras que realmente vienen directamente del latín y que mantienen incluso el significado que tenía en latín. Decíamos el otro día, por ejemplo, regilando de miedo, en extremeño, que es temblando de miedo, ¿no? Se hace una fiesta en las Urdes. No sé si la habéis sacado alguna vez. Se hace en verano. Y por ejemplo, efectivamente, regilare en latín significa temblando. Y sin embargo, en castellano, pues el hilo ha cogido otro sentido, ¿no? De hilar o de... Sí. Ir en fila, ir ordenando, que es un poco lo que viene. ¿Sabes qué pasa? Que es verdad que aquí, bueno, tenemos hablas particulares como Afala, ¿no? En el Valle de Jálama, que lo tenemos ahí como una especie de excentricidad que tenían en la zona, ¿no? Y no ponemos en valor lo que han hecho, por ejemplo, Miguel y sus hermanos en Ceclavín, o lo que hace la gente de asociaciones como el Serraillano en Serradilla, etcétera, ¿no? No hemos conseguido ponerlos en valor, ¿no? Claro, entonces faltaba esto, ¿no? Esto que conseguimos el año pasado, que se pronunciara el Consejo de Europa, que es el que tiene el tratado, que firmado por España también, ¿no? Que es de la protección de estas lenguas regionales o minoritarias, y fue lo que vino a poner un poco de orden en toda la historia, ¿no? Es decir, oye, en Extremadura tenéis 3 lenguas minoritarias, que se llaman minoritarias no porque tengan menos dignidad que el inglés o que el castellano, sino porque las habla poca gente, que son la fala, de Valle de Sálima, que son el extremeño, que con todas sus variedades, que es el teclavín, el serrallano y demás, y el portugués rayano, que se habla, por ejemplo, en Olivenza, en la Codosera, en Fedillo, y es eso, es decir, son lenguas, pero es que sobre todo son patrimonio, son patrimonio cultural, y es un patrimonio que, igual que no tenemos ninguna duda, ¿no?, de poner en valor y de proteger los buitres negros en Monfragüe, o no se nos ocurre plantearnos si hay que proteger el casco antiguo de Cáceres o de Mérida, pues es lo mismo, es patrimonio y es patrimonio incluso turístico, ¿no? Porque también hablamos muchas veces de que existe un turismo, igual que nos sorprendía al principio que hubiera gente que viniera a Extremadura a ver pájaro, y ahora vemos el potencial que tiene con el FIO, es decir, ahora vemos otras experiencias que hay en países europeos con lengua minoritaria, que es otro filón turístico. En Europa lo es, ¿no? Tú vas a San Martín de Trevejo, por ejemplo, que además ha acogido todo lo que es la señalética de la localidad, y está escrito en afala y en castellano, los dos, ¿no? Claro. Sí. Y el castúo que ha quedado, porque me dices, tenemos 3 lenguas, ¿no? Que es afala, el extremeño y medio portugués o extremeño portugués de la raya. ¿Y el castúo cómo ha quedado? ¿Qué es? Claro, a ver, el castúo es realmente Luis Chamizo, el autor del Millón de los Castúos. Él en la propia obra, en el Millón de los Castúos, en las páginas finales del libro, hace una especie de glosario, ¿no? De las palabras que utiliza, porque son palabras que son muy distintas, o sea, que muchas veces se dice que es como solo castellano mal hablado, pero bueno, es decir, a lo que me preguntas, es decir, realmente él pone la palabra castúo, lo que dice que es una palabra que se la ha inventado él. Es una palabra que no existe antes de 1921, es una palabra que él se inventa a una especie que tiene en castellano castigo. Porque se refiere, y además se refiere siempre a los labradores, ¿no? Somos así a los cachorros de una raza de castúos, labradores y extremeños, y cada vez que usa la palabra castúo a lo largo del libro, es siempre para referirse a la condición de los propios labradores. Es decir, nunca la usa para el hábito. Ahora bien, ha quedado esa denominación, ha triunfado, ¿no?, de castúo como hablan en el libro de Chamizo. Entonces, es como, por ejemplo, el bable en Asturias. Es otra denominación, sin embargo, pues la que se usa como técnicamente o correctamente es la de asturiano, ¿no? Sí, cierto. Pues esa es la analogía. Vaya. Pero bueno, de momento sí que reconoce, dices tú que Europa ha reconocido estas, no son lenguas, ¿no? Son hablas particulares, ¿no?
lengua minoritaria. Lengua minoritaria, sí, esa es la lo definición. denomina, ¿sabes? Sí. Claro, entonces lo que dice es eso, es decir, que te la pone, lo que te está diciendo, es decir, te la pongo en el mismo nivel de dignidad, es decir, no es menos digna, ni menos valor, ni menos... menos importante, sí, que otra, claro, pero no obliga a defenderlas, Daniel. Insta, ¿vale? El Consejo de Europa insta al Consejo de Extremadura, o sea, al Gobierno de España y el Consejo, al Gobierno de Extremadura, en la parte que le toca, porque es donde se hablan estas tres variedades, estas tres lenguas, insta a tomar medidas para una protección, ¿vale? Pero bueno, luego pues las puede tomar o no. Es decir, la Junta se ha manifestado que sí va a tomar medidas, pero bueno, todavía digamos que estamos en esta fase de en qué se va a concretar, porque por ejemplo la fala sí que es bien interés cultural. Sí. Pero por ejemplo... Costó mucho, sí, pero lo es, sí. Claro, y por ejemplo el Consejo de Europa, las medidas que propone realmente, o sea, te lo pone muy fácil, realmente el propio Consejo de Europa te indica los pasos que tienes que dar, ¿no? Decir, oye, pues permitir que esto se visibilice en las calles o que se pueda utilizar en las escuelas, que quien quiera pueda aprenderlo. Son pasos que se pueden dar y que son muy corrientes en otra parte, como te digo, en otras partes de Europa, ¿no? Y tengo minoritarias, y aquí en España que no sé si tiene una cierta connotación como política, ¿no? Hay algunas veces algunos reparos o algunas historias. Muchos. Claro, cuando decir, oye, realmente es que no tiene más misterio que esto, es decir, es que así hablaba la gente y no pasa nada porque hablen así, ¿no? Es tu cultura, no tienes que avergonzarte de ella. Es que ahora hemos llenado todos los museos etnográficos de aquello que casi nos avergonzaba, pero que son parte de nuestra vida, ¿no? Todos los utensilios que hemos utilizado para vivir y para defendernos, ¿no? Sobre todo en el mundo de la agricultura y la ganadería y tal. Oye, Daniel, sí, perdona. No, dime. Te iba a decir, porque vosotros sois unos estudiosos, no sé si estatutos, ¿no? Como el gallego o el Principado de Asturias, recogen algo en su enunciado sobre sus lenguas, ¿no? Porque aquí no decimos nada, ¿no? Claro, sí, es verdad. La verdad es que debería haber empezado por ahí. Efectivamente, parece que estamos hablando de algo chino o algo distante, y es que realmente en el Estatuto de Autonomía, artículo 9, para los que queráis mirar, artículo 9 del nuevo epígrafe realmente pone que es competencia exclusiva de la Junta la protección de las modalidades lingüísticas propias de Extremadura. Con lo cual, esto ya te está dando una pista de... Ya las reconoce, que las hay. Claro, es decir, no especifica cuáles, y esto tiene un motivo muy curioso. Realmente, es decir, en el momento, es otra de las cosas que pide el Consejo de Europa, que se incluyan en el Estatuto de Autonomía el nombre, ¿no? Es decir, le pide, incluso insta a la Junta a que cambie ese artículo del Estatuto de Autonomía para mencionarla explícitamente. Por ejemplo, ¿no? El tema es que parece que esto obligaría, o sea, parece que es deliberado, o sea, está hecho así por un motivo, es decir, las menciono, pero no las puedo enumerar porque ya me obligaría a dar más pasos, ¿no? Claro. Pero se reconoce y se entiende que existen. Entonces, esto es lo más importante, ¿no? Porque a lo mejor parece que esta labor que hacemos parece que viene como de un capricho romántico, ¿no? Como un folclórico, decir, oye, no, si es que realmente lo que estamos haciendo es poner en valor un patrimonio y pedir a la Junta de Extremadura que desarrolle lo que realmente propone, ¿no? Claro, pero igual que protegemos el patrimonio cultural, que sé yo, se me viene a la cabeza con las fiestas de interés turístico regional, bueno, pues protegemos el peropalo o el jarramplas o las carantoñas, ¿no? Y la ponemos en valor, ¿no? Una ermita o una iglesia, una arquitectura o vegaviana, ¿no? Que están ahora con el tema del bien interés cultural. Sí, fíjate, un poblado de colonización. Pero ni los propios vegavianenses quieren, ¿eh? Qué curioso. Sí, eso he escuchado, que no ¿te das cuenta? No nos hace mucha gracia, ¿no? No. Pues eso. Claro. Pero ese pasado es así, quiero decir que bueno, que hoy es verdad que hubo un plan Badajoz y podemos entrar o no entrar a lo que pasó, pero hoy son Las Vegas del Guadiana y es una zona rica, quiero decir que, bueno, y la arquitectura de los pueblos de colonización, y en Cáceres tenemos dos, Valdesalor y el Rincón de Ballesteros, pues es muy especial y muy reconocible, por cierto, ¿eh? No sé. Sí. Las veces que las he recorrido, sí. Sí, no, absolutamente. Bueno, Daniel, que te vaya muy bien. Al final habéis dejado la del 7 de noviembre de Ceclavín me has dicho, para el año que viene, ya para el 21, ¿no? Se ha quedado para el 22 de mayo. Para el 22 de mayo. Bueno, esperemos que el 22 de mayo ya estemos un poco mejor, más enderezados, ¿eh?
más enderezado. Ya no se sabe, pero bueno, pues esperemos, vamos a esperar que la cosa, que el andancio, decimos a la pandemia. Eso te iba a preguntar una palabra y me lo has dicho, el andancio. ¿Qué es el andancio? Andancio significa literalmente epidemia. Sí. Así que la palabra. Te la voy a robar. A partir de ahora, el andancio antes del COVID-19 que nos tiene a todos de cabeza. Eso. Que nos tiene a todos de cabeza. Daniel Gordo, responsable de OSCEC, lo digo bien, que es el Observatorio de Seguimiento de toda la cultura extremeña, ¿no? Y sus lenguas. Un abrazo muy fuerte, enhorabuena, como siempre, por vuestro trabajo. Qué placer, echar un ratino aquí contigo. Un ratino, lo digo así, una mierda. Eso. ¿No? Una mierda. Mucho un ratino. Andancio, ¿no? El andancio. Andancio. No se me olvida. Voy a apuntar ahora mismo, luego se me olvida. Daniel, un abrazo fuerte, gracias, de verdad. Hasta luego, adiós.